Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cali Martínez, estamos desde ICN, Una Nueva Conciencia, como todos los días para conversar con nuestros invitados e invitadas, verdaderos protagonistas de las historias que hacen titulares y que usted sigue en redes sociales, que usted ve en las noticias, que usted comenta con sus amistades, con sus parientes alrededor de la mesa del comedor, alrededor de la mesa del café, en las tertulias, en los distintos espacios donde usted se informa, usted ve las distintas perspectivas, los distintos enfoques de nuestros invitados. Hoy, contento de estar nuevamente con ustedes. Le invito a seguir las redes sociales de ICN, icn.digital y también el sitio web www.icndigital.com para informarse de lo que acontece en el mundo, en la región, en el país, todos los días. Deportes, noticias generales, noticias internacionales, todo lo que a usted le interesa saber sobre la realidad todos los días. Hoy tenemos a un invitado que usted seguramente ha visto en los medios de comunicación. Es una figura permanente en la última década, en las primeras planas. Hoy nos acompaña el ingeniero Pedro Barquero. Bienvenido, Pedro, a Cuestión de Enfoques. Muchas gracias, Miguel. Un gusto saludarte y un gusto saludar también al pueblo hondureño a través de ICN Digital. Bueno, ingeniero industrial, consultor, ex director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y ex secretario de Desarrollo Económico dentro de ese extenso currículum que tiene Pedro. Pedro, estamos prontos a cumplir 2 años de gestión de la presidente Castro, habiendo estado adentro y ahora afuera del gobierno. Hagamos una valoración de la administración de Libre. Yo creo que tienes una mirada privilegiada porque podríamos decir sin atrevernos a exagerar que Libre está en el gobierno por una gestión que hicieron ustedes el año 2021, en octubre. En lo económico, en lo social, en lo político, interno, internacional, ¿cómo balanceas estos 2 años? Bueno, lo más importante, más que cómo lo balanceo yo, es cómo lo balancea la población. Y eso se ve reflejado fuertemente en las encuestas. Cuando empezó el gobierno, la presidenta Xiomara Castro tenía una popularidad de más del 65%. Andaba una de las más altas en la historia reciente. Exactamente, andaba alrededor de un 66%. Y poco a poco, en la medida que iba pasando el tiempo, ya cuando llevaba 1 año y unos meses de gobierno, ya había caído a menos de 36%. O sea que prácticamente la mitad. Y eso es un reflejo del descontento de la gente y de las expectativas no cumplidas. O sea, habían muchas expectativas de parte de la población hondureña en cuanto a lo que iba a hacer este gobierno, y esas expectativas, al no verse cumplidas por la población, generan que las encuestas reflejen una fuerte caída de la popularidad o de la aceptación de la gestión del gobierno que preside la presidenta Xiomara Castro. Ahora, ¿por qué se da eso? Ahí es donde ya podemos entrar a hacer diferentes análisis. Y como tú bien dices, hay aspectos económicos, hay aspectos sociales, hay aspectos también económicos, políticos, sociales e internacionales. Y vamos a ir viendo un poquito de cada uno. Primero, la parte económica. En la parte económica, obviamente, nosotros hemos estado con altos niveles de pobreza históricamente en el país. Eso es estructural. Eso es estructural y nunca se ha resuelto. Pero la expectativa era que en este gobierno se comenzara a resolver. Lamentablemente, desde el inicio tú sabes para dónde van las acciones. O sea, desde que tú das un primer paso ya sabes si vas para el norte, para el sur, para el este o para el oeste. Y desde los primeros pasos que se dieron, se vio que los pasos lamentablemente no iban en la dirección correcta. Al inicio del primer año, por esa expectativa positiva que se generó, hubo un aumento en la inversión extranjera directa, fue de casi un 12%. Hubo un crecimiento del PIB, como normalmente lo hemos tenido, entre un 3 y 4%. Ese ha sido el crecimiento normal del PIB, totalmente insuficiente. Nosotros, para realmente incidir en reducir los niveles de pobreza, necesitamos crecer por lo menos un 7-8% de manera sostenida por muchos años. Algo parecido a lo de Panamá, por ejemplo. Algo parecido a lo de Panamá, o el fenómeno de China, o muchos tigres asiáticos que lo hicieron en décadas anteriores y que hoy por hoy tienen niveles de pobreza bastante bajos. Entonces, cuando ya empezás a ver esas actitudes antiempresa privada por parte de algunos funcionarios del gobierno, lo que tenés como consecuencia es lo que ya comenzó a pasar este año, que es una caída en la inversión extranjera directa y una caída en la inversión nacional. Y eso trae como consecuencia lógica la pérdida de empleos. Solo en la zona norte del país se perdieron más de 40,000 empleos en la industria de la maquila únicamente el año pasado. Y con datos oficiales del Instituto Hondureño de Seguridad Social, si quitas la generación de empleo gubernamental y te enfocas solo en la generación de empleo de la empresa privada, de septiembre 2022 a septiembre 2023 solo se generaron 77 empleos formales nuevos. Es decir, estás usando las cifras oficiales, las cifras que constan, las mismas cifras de las que un funcionario de gobierno, quien te sustituyó, dice que no hay que fiarse.
pero es que son cifras del mismo gobierno, o sea, ¿con qué otras cifras vas a poder trabajar? Yo pienso que mal que bien, independientemente de que sean precisas o sean exactas esas cifras, son las cifras oficiales. O sea, cuando vos medís el empleo, lo haces en base a eso, a las encuestas de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y a los datos oficiales del Seguro Social. ¿Por qué yo prefiero los datos oficiales del Seguro Social? Porque para mí es más importante medir empleo formal que ocupación. La encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas te mide ocupación, porque la encuesta lo que te preguntan es, ¿usted tuvo un trabajo remunerado en las últimas, no recuerdo si 2 o 3 semanas? Y entonces si respondes que sí, ya te ponen como que tenés trabajo. Y puede ser trabajo informal. Y puede ser temporal. Puede ser que en las últimas 2 o 3 semanas tuviste un trabajo de que te contrataron para ir a chapear un solar. Entonces vos decís que sí, pero no es que tenés trabajo, es que tuviste una ocupación remunerada en las últimas semanas. Entonces por eso es que hay que analizar las cifras del INE, pero para mí la mejor cifra es el empleo formal reflejado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿Por qué es empleo formal del Instituto Hondureño de Seguridad Social? Precisamente por eso, porque el empleo formal quiere decir por lo menos 2 cosas. 1, que se le paga más allá del salario mínimo, más arriba del salario mínimo, y 2, que recibe los beneficios sociales al estar inscrito en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y la empresa seguramente tributa también. Exactamente. Entonces, por eso es que para mí es más importante medir el trabajo con los afiliados del Seguro Social. Entonces, de esos datos, nuevamente insisto, tenés que, para tener el crecimiento neto, que también es lo que importa, tenés que, a lo que cerró el 2022, sumarle lo nuevo que se generó en el 2023 y restarle lo que se perdió. Porque también ves otros funcionarios que dicen, no, si se generaron tantos miles de empleos nuevos. Sí, pero a eso hay que restarle los miles de empleos que se perdieron. Y quedas con un valor neto. O sea, es como que tengas, por decir algo, empezás el año con 10,000 empiras en la cuenta bancaria. Y después al final del año vos presumís decir, me entraron 10,000 empiras más, ahora tengo ahora tengo 10,000 más. Pero gastaste los 10,000 que te entraron. Entonces tu crecimiento neto fue 0. Entonces, ¿qué es lo que importa? Lo que importa no es lo que sumaste, lo que importa es lo que sumaste menos lo que restaste, que es tu verdadero crecimiento. Y eso es lo que no estamos teniendo. Y a mí me da mucho pesar porque, escuchando y viendo a muchos funcionarios públicos de muchas instituciones, lo que te das cuenta es que no hay un buen diagnóstico de ninguno de ellos de la situación del empleo del país. Y si no tenés un buen diagnóstico, Miguel, no vas a tener una medicina correcta. O sea, uno cuando va al médico, si el diagnóstico es el correcto, te van a dar la medicina de acuerdo al diagnóstico. Pero si vas al médico y el médico patina con un diagnóstico equivocado, te va a dar una medicina que no te va a servir y no te vas a mejorar. Y lamentablemente eso es lo que está pasando con la economía y con el empleo en el país. Estas personas hacen un diagnóstico equivocado y por lo tanto no van a tomar medidas correctas. Y te pongo un ejemplo bien sencillo. Una medida tan sencilla como es de escuchar al sector empresarial y al sector de los trabajadores también, de los sindicatos organizados a través de las centrales obreras, de sentarse en una mesa de diálogo. Tienen más de un año, Miguel, de estar los trabajadores y los empresarios pidiendo que se instale. Los trabajadores le llaman una mesa anticrisis. Los empresarios le llaman una mesa por el empleo. A ninguno le han hecho caso. Pedro, tú estuviste en algún momento en tu larga carrera profesional en el Consejo Económico y Social. Sí. Esa fue la petición que le hizo el diputado Hugo Noé Pino a los amigos del sector privado, que arriaran la bandera negra, que izaran una bandera blanca y que dialogaran en el marco del CES. Si existe este espacio formal, ¿por qué ha sido tan difícil el diálogo? Mira, el CES realmente poca o ninguna utilidad le ha dado al país. Y te lo digo yo que fui miembro del CES, representando el sector privado primero y después representando el gobierno. Pero realmente los logros del CES son realmente limitados. Pues, o sea, no hay algo con lo que vos puedas decir, wow, el CES ha influido en tal cosa. El mismo sector político no le hace caso al CES. Lo miran así como de menos y no lo toman en cuenta. Entonces, yo considero que si le van a dar la importancia y la relevancia al CES, está bien, es el lugar ideal para ir a ver esos temas porque es una instancia tripartita en donde está el gobierno, están los trabajadores y están los empresarios. ¿Quién modera ahí? Pero es una presidencia rotativa. A veces le toca al sector privado, a veces le toca a los trabajadores y a veces le toca al gobierno. Pero el punto es que no le dan importancia. Del CES han salido propuestas que los políticos simplemente han ignorado. Entonces, si van a seguir con la misma actitud de siempre, histórica, de todos los gobiernos, de seguir ignorando al CES, de nada va a servir que dialoguen ahí. Y segundo, eso de bajar la bandera negra
Eso me parece una excusa bastante pobre. O sea, los trabajadores y los empresarios tienen más de un año de estar pidiendo un diálogo. Esa bandera negra no tiene ni una semana de estar ahí. Entonces, que no usen de excusa una bandera negra para no sentarse a dialogar. O sea, debería ser irrelevante el hecho de que el COEP haya puesto una bandera negra con respecto a la respuesta del gobierno. La respuesta correcta debería de ser, hey, sentémonos a platicar. No decir, quiten esa bandera, si no, no nos sentamos. O sea, es ridículo. Ahí lo que ves, Miguel, es la falta de voluntad de dialogar. Porque cuando tenés voluntad de dialogar, no vas a ir a pedir que bajen una bandera. Vas a decir, señores, sentémonos y dialoguémonos. Y si el diálogo es productivo, la bandera va a bajar por sí sola. Porque si los empresarios ven que el diálogo va rindiendo frutos y que se les está escuchando a ellos y a los trabajadores y que se toman en cuenta las cosas y que se implementan las políticas públicas para mejorar el empleo, pues lógicamente ellos mismos se van a ver la necesidad de bajar la bandera, pues porque ya no va a tener sentido tenerla ahí. Pero, no sé, me da tristeza realmente ver las reacciones de los funcionarios del gobierno. Has mencionado el tema del empleo. Se habla de crecimiento económico, que tú mismo has mencionado que se trata del crecimiento económico normal, vegetativo, el que se da todos los años. Y también hemos escuchado que la inflación se ha controlado, que empieza a haber inversión. Tú estás prácticamente diciendo que esas cifras no son lo que el gobierno pregona. Mira, yo lo que te digo es que no son suficientes. Por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto es cierto, es un crecimiento que es, digamos que, de un percentil alto con respecto a América Latina. Pero, o sea, pero no es lo que vos necesitas. Es como que me digas, yo estoy en un club de boxeo, todos mis compañeros boxeadores pesan 150 kilos y yo peso 120 kilos. Todos subieron 1 libra y yo subí 1 libra también. Pero vos subir 1 libra no te sirve de nada. Si te faltan 30 kilos para alcanzar a los otros, ¿me entendés? Entonces, no es, la comparación no tiene que ser cómo crecí con respecto a los demás. La comparación tiene que ser cómo crecí con respecto a lo que yo tengo que crecer. Y eso es lo que es insuficiente. Entonces, ellos cuando te dicen, somos de las 6 economías que más crecimos en América Latina, sí, es cierto, pero ese crecimiento es insuficiente. Y no solo es insuficiente, es en industrias que no te generan empleo nuevo. ¿Cuáles son las industrias que históricamente, en la última década y más, han sido el motor del crecimiento económico? Principalmente la industria financiera, que ahí lo que tenés son las mismas empresas que son bancos, aseguradoras, cooperativas, financieras, etcétera, con los mismos empleados o a veces hasta menos, porque cuando van teniendo eficiencia van reduciendo personal y van generando más riquezas con menos personal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa industria no te está generando empleo nuevo. Otra industria que ha sido un motor fuerte de la economía ha sido el de la industria eléctrica, pero esas son inversiones monstruosas que generan poco empleo. Yo conozco una inversión de $200 millones en una planta de generación de energía que no trabajan ni 30 personas. $200 millones. Porque todo está automatizado. Exacto, todo es automático. Entonces no ocupas mucha gente. Entonces esa industria tampoco te genera empleo nuevo. Bueno, no mucho. Y luego tenés también telecomunicaciones, que son las 2 empresas de telecomunicación del país, de telefonía celular, haciendo también inversiones monstruosas cada vez que cambia la tecnología, pero con sus mismos empleados o cada vez menos. Entonces, ninguna de las 3 industrias que te han impulsado ese crecimiento económico en los últimos años, porque eso no es de ahorita, eso tiene ya mucho tiempo, ninguna de esas 3 industrias te está generando empleo de forma masiva. Entonces, ¿cuáles son las industrias que sí te pudieran generar empleo de forma masiva? La manufactura, por ejemplo, la industria de la maquila, sumamente importante, los agroexportadores, principalmente lo que es el camarón, lo que es la ocra, lo que es el banano, o sea, todo eso es importantísimo, lo del campo, y también la construcción. Eso también te genera empleo masivo. Entonces, cada dólar de inversión en la manufactura, en el campo o en construcción te genera empleo nuevo. Cada dólar de inversión en otras industrias pueda que te genere o pueda que no. Pueda más bien que inclusive sea menos, porque están invirtiendo, pero a veces invierten en tecnología para ser más eficientes y más bien se pueden reducir personal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese problema estructural no se resolvió en años anteriores y no se está resolviendo en este gobierno. ¿Por qué? Porque no le dan los incentivos a quien le tienen que dar los incentivos. Y ahí es donde se vuelven a equivocar. No solo no le están dando incentivos a quienes se los tienen que dar, sino que a los pocos que tenían se los están quitando. Entonces, por eso es que yo estoy en contra de esa ley tributaria. No por el hecho de que todos tenemos que tributar, por supuesto que todos tenemos que tributar, pero dentro de esa lógica de que todos tenemos que tributar, tenemos que estar conscientes que hay unas industrias que así funcionan en el mundo
Y si nosotros les cobramos impuestos a esas industrias, simplemente cierran operaciones, agarran sus maletas y se van a trabajar a Nicaragua sin pagar impuestos, a Guatemala sin pagar impuestos, a El Salvador sin pagar impuestos, a República Dominicana sin pagar impuestos, a Costa Rica, a México, a Bangladesh, a Pakistán o a muchísimos países más sin pagar impuestos. Entonces, la lógica de cobrémosle impuesto a esta gente, al único lugar donde nos va a llevar es a perder más empleos en el país. Ahora, los demás que tenemos actividades aquí, que no exportamos, etcétera, etcétera, ahí sí, los demás paguemos impuestos todos. Esa lógica sí yo la comparto. Cuando estamos jugando en la cancha de Honduras, empresas hondureñas contra empresas hondureñas, todos tenemos que pagar impuestos por igual y a todos nos tienen que obligar a hacerlo. Ahora, cuando estás hablando de la cancha del mundo, en donde hay industrias que lamentablemente, nos guste o no nos guste, así funcionan, pues lo que tenemos que hacer es jugar con las reglas del mundo, porque si no, no va a venir esa gente a generar empleo. Hablemos sobre esos incentivos y cómo estos incentivos puedan haberse visto afectados con la iniciativa de la Ley de Justicia Tributaria. Ese fue el parteaguas, ese fue el punto de inflexión que marcó la salida del, en ese entonces, ministro Pedro Barquero. Fueron 3 puntos, Miguel, perdón, y podemos conversar de los 3. Ese fue uno de los 3 puntos que motivó mi salida. Bueno, y fue el más notorio, pero no el único, dice Pedro Barquero. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques hoy con el ingeniero Pedro Barquero, ex secretario de Desarrollo Económico, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques acá por ICN, Una Nueva Conciencia, hoy con el ingeniero Pedro Barquero, ex secretario de Desarrollo Económico. Pedro, antes de irnos a la pausa hablábamos de incentivos para el sector privado que no han sido suficientes para producir los empleos que el país necesita y que ese factor ha sido clave para los magros resultados en materia económica en estos 2 años. Antes de irnos a la pausa hablábamos de la Ley de Justicia Tributaria y esa ley que fue, yo podría decir que fue ampliamente debatida, quizás no con la profundidad que hubiéramos deseado, porque rápidamente se vieron las posiciones encontradas de uno y otros sectores, dejó a la vista la precaria gobernabilidad del Congreso Nacional, es decir, mayorías frágiles, y yo podría incluso atreverme a decir que fue el principio del fin de la coalición con el PSH, porque al final una serie de negociaciones que quedaron al descubierto con la Corte Suprema se fueron completando con una serie de desacuerdos en otros temas. El tema de la Ley de Justicia Tributaria, dijiste que no fue la única razón que produce tu salida, pero fue una de 3. Sí, mira, ahorita mencionaste varios temas. Quiero empezar por el tema de la alianza PSH en el 2021. Los diputados del Congreso del PSH siempre desde el inicio han apoyado los temas que les han parecido correctos y no han apoyado los temas que no les han parecido correctos. Eran 10 al inicio, ahora eran solo son 7. Y ahora 6, ya nos quedamos solo con 6 y es lamentable, pero bueno, ya vamos a platicar de eso. Entonces, el punto es que el tema de la Ley de Justicia Tributaria, inclusive hay gente dentro de los diputados que fueron elegidos bajo la bandera del PSH, hay algunos que lo apoyan y hay algunos que no lo apoyan. Aquí el problema, Miguel, es que vos tenés muy poca gente con conocimiento económico en el Congreso. En el Congreso hay muchos buenos profesionales, hay muchos abogados, hay empresarios, hay políticos de carrera, hay una gran mezcla de cosas, pero gente con conocimientos reales de economía y de temas empresariales no hay mucho. O sea, son contaditos con los dedos de una mano y te sobran dedos. Entonces, ese es uno de los problemas, digamos, de la democracia, que tenemos en el Congreso gente decidiendo sobre temas que no conocen. O que no entienden. O que no entienden. Y entonces ahí es donde tenés problemas. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con esa ley? La ley yo creo que en realidad nunca tuvo el apoyo necesario porque a pesar de que no hay muchos expertos en economía, muchos de los diputados miraban que en sus departamentos la gente les decía que les cuidaran sus empleos. O sea, por ejemplo, en Choluteca tenés la industria de camarón, en Cortés tenés la industria de la maquila, y así en cada departamento hay industrias o empresas que dependen de esos regímenes especiales que esta ley pretende eliminar. Solo entre esos 2 departamentos, 31 diputados.
Exactamente. Entonces, ahí es donde ya ves que realmente los diputados lo que están haciendo es pensando en sus comunidades y pensando en el empleo de su gente. El 31 es la cuarta parte del Congreso. Sí, es una parte importante. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? El diseño de esa ley está mal hecho, porque esa ley no persigue el abuso. De hecho, si tú te lees la ley, no hay un solo artículo que hable de perseguir el abuso. A diferencia de la propuesta que presentó el Partido Liberal. Y ojo, el Partido Liberal no es mi partido, yo soy del PSH. Pero el Partido Liberal presentó una muy buena propuesta, que le llamaron, si mal no recuerdo, ¿cómo era? Ley de equidad tributaria, creo que le llamaron. Ellos sí pusieron un capítulo entero para perseguir y castigar los abusos. Sanciones. Exacto. Eso es lo que necesitamos. Perseguir y castigar los abusos, no eliminar los regímenes. ¿Sabes qué es eso, Miguel? Es como que te digan, mira, allá está Juan López, que le pegó a la esposa. De ahora en adelante en Honduras es prohibido el matrimonio porque solo sirve para que le peguen a las esposas. ¿Me entendés? Es ridículo. ¿Por qué van a prohibir el matrimonio solo porque Juan López le pegó a la esposa? Agarra a Juan López y mételo preso. Pégale un buen castigo, pero no le prohíbas el matrimonio a todos. Lo mismo con los regímenes especiales. Solo porque hubieron unos cuantos abusivos, no le vas a quitar a todos los inversionistas nacionales y extranjeros el derecho a invertir. Y lo peor de todo es que Honduras no es un destino interesante para la inversión. No lo es. Nosotros aquí le tenemos que rogar a los inversionistas para que vengan, porque en otros países tienen mano de obra más barata, electricidad más barata, costos logísticos más baratos, estados de derecho más sólidos, que son los verdaderos incentivos para la inversión. Más seguridad, por ejemplo. Más seguridad y otros elementos. Entonces, nosotros no tenemos muchos elementos, casi ningún elemento para atraer inversión. Y encima de eso, lo poco que tenés, lo están eliminando. Entonces, no vamos a generar empleo. Y otra cosa que dicen, no, es que mira, solo vienen industrias que pagan sueldos bajos. Pero es que, lamentablemente, nuestra población no la hemos educado. Entonces, no podemos esperar que vengan industrias de software a contratar programadores para hacer diferentes sistemas cuando no tenemos suficientes programadores para eso, pues. Entonces lo que nosotros tenemos es una población con un bajo nivel educativo que solo está preparado para ciertos trabajos que estas industrias son las que vienen a buscar, pues. O sea, el punto es, las inversiones que vienen, no solo a Honduras, a todos los países, son de acuerdo al material humano que cada país tiene. Entonces, si nosotros nos dedicáramos a educar bien a nuestra gente, eventualmente vamos a traer otros tipos de industrias, como Costa Rica. ¿Qué es lo que tenés en Costa Rica? Una fuerte industria de software, tenés biotecnología, tenés inteligencia artificial, tenés el hub de un montón de operaciones a nivel latinoamericano de empresas transnacionales. ¿Pero por qué? Porque tiene un nivel educativo alto. Entonces, pero nosotros no podemos esperar que por decreto no vayan a venir esas empresas que van a Costa Rica. Jamás van a venir. Primero tenemos que educar a nuestra gente, a nuestra población, para que entonces, como consecuencia de la educación, se atraigan los capitales. Ahora, en el caso de la Ley de Justicia Tributaria quedó en evidencia que había serios problemas para dialogar, especialmente para encontrar acuerdos en los puntos coincidentes, porque quedó en evidencia desde el inicio que el sector privado estaba dispuesto a conversar y pactar muchas cosas, pero fue prácticamente imposible. ¿Eso es un reflejo de lo polarizado que estamos? Pero mira, la polarización tiene una raíz, y la polarización, la raíz es la imposición. Y ahora quiero regresar al tema de las 3 razones por las cuales yo salí. Primero, en efecto, por la ley tributaria, porque yo sé que eso es más el perjuicio que el beneficio para la economía nacional. Solo el hecho de la amenaza de que tal vez se apruebe esa ley ya nos ha dejado con decenas de miles de empleos nuevos, de empleos existentes en el país. O sea, el año pasado perdimos más de 40,000 empleos en la industria de la maquila, muchos de los cuales se perdieron por la amenaza de esta ley. Si esta ley se termina aprobando, se van a perder muchísimo más empleos. Y no solo en la industria de la maquila, en todas las industrias exportadoras que reciben los beneficios de los regímenes especiales. Entonces, eso fue uno de los motivos. Por el daño a la economía, el daño al empleo y el daño al pueblo hondureño, que le ponen en riesgo su trabajo al que lo tiene y le imposibilitan la posibilidad de conseguir al que no lo tiene. El segundo. Lo segundo fue el tema de China y Taiwán. O sea, yo no estuve de acuerdo en la forma en que se hizo. O sea, Taiwán
un aliado histórico de nosotros, que nos ha ayudado muchísimo, que le ha donado dinero, asistencia técnica, que ha ayudado a emprendedores y un montón de cosas. O sea, los programas de Taiwán en Honduras históricamente han sido muy buenos. Y entonces, darle una patada en el trasero de un día para otro para reconocer a China y dejarlos de reconocer a ellos, me parece que no fue correcto. La forma en que se hizo. Es que no es manera de tratar a un aliado, ¿me entendés? O sea, nosotros, decime algo, con China, nosotros, con China continental, ya tenemos un fuerte comercio. O sea, Honduras no ganó absolutamente nada con ese cambio. Todo lo contrario, perdimos. Andaba en la zona sur y mira cuántos miles de empleos, aparte de los 40,000, de los más de 40,000 que se están perdiendo en la industria de la maquila, otros miles de empleos se están perdiendo en la zona sur en la industria del camarón. ¿Por qué? Porque China continental te paga el camarón casi a la mitad de lo que te lo pagaba Taiwán. Y a mitad de precio ya no competimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos casi condenando a desaparecer la industria del camarón en Honduras por esa decisión. 120 millones de dólares fueron las exportaciones en el 2021 de Honduras a Taiwán. 120 millones de dólares, de los cuales 105 eran camarón. ¿Y qué estamos haciendo entonces? Arruinando una industria. Decenas de miles de empleos en riesgo por una decisión como esa. ¿Por qué? Porque no se analizó y no se pensó. Nadie en el gobierno se sentó a hacer un análisis para decir, bueno, señores, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa si hacemos esto? A ver, ¿cómo es la relación comercial entre nosotros y Taiwán? ¿Cuánto les exportamos? ¿Cuánto importamos? ¿Cuál es el impacto que podemos tener nosotros en esas inversiones en el empleo? Nadie hizo nada, simplemente tomaron la decisión y después nos avisaron a todos que nos agarró de sorpresa. Tercer factor. El tercer factor es cuando yo empiezo a ver que políticamente hay una intención de hacer lo mismo de siempre, concentrar el poder. Y se vio claramente con la elección de la Corte Suprema de Justicia, la intención de concentrar la mayor cantidad de poder alrededor del Ejecutivo. Yo estoy totalmente en contra de eso, porque yo creo en la democracia, creo en la república y en el respeto a la Constitución que habla que los tres poderes del Estado tienen que ser independientes. Y ya en ese tiempo ya se empezó a ver toda la intención de concentración de poder que hoy está muchísimo más marcada todavía, después de todo lo que ha pasado. Entonces, ese deseo de concentrar el poder es lo que lo ha llevado a la imposición. Y como han querido imponer, y de hecho han impuesto muchas cosas, así querían imponer la ley tributaria. Hicieron ahí el show, porque eso fue un show, de andarle enseñando a un montón de gente la ley tributaria, pero te voy a contar algo, era lo mismo que hacía el gobierno anterior, y tanto que lo criticaban. El gobierno anterior también nos sentaba a las organizaciones empresariales, nos llevaba las leyes, decía, la vamos a socializar, y eso no era socialización, eso era informar nada más, señores, esta es la ley, les gusta bueno y si no también, lo mismo estaban haciendo ahorita. Entonces no tiene sentido esa disque socialización. Pero ya desde adentro, siendo secretario de Estado, es una posición importante en el gabinete económico, en el gabinete de la presidente Castro. ¿Ya pasaste de ser disidente a sentirte oposición? Claro. Y me lo hicieron ver también y sentir. ¿Te lo dijeron? Claro, oíme, una vez en un foro a nivel nacional, una mañana, siendo yo ministro, con otro ministro, me dijo que yo era un traidor. Y no solo él, hubo otra gente también. Y yo le dije, mira, prefiero traicionar al gobierno que al pueblo. Simple. Porque esa ley, que estábamos hablando de la ley tributaria, y yo le dije en ese momento, lo único que vas a hacer es dejar sin trabajo a la gente. Hoy, casi un año después, el tiempo me da la razón. Más de 40,000 empleos perdidos solo en la industria de la maquila. ¿Empieza la oposición al gobierno en esos días de la ley de justicia tributaria o cuando se empieza a notar que la confianza en la gestión de la presidente Castro ha decaído lo suficiente como para mostrar que el camino que está transitando el gobierno no es el que la gente pidió con la votación a la que ustedes se sumaron? Mira, es que van en paralelo las dos cosas, porque al final de cuentas cuando se toman malas decisiones, la gente lo percibe, si es que la gente no es tonta. Por eso es que me da risa cuando miro funcionarios públicos de este gobierno, así como cuando miraba de gobiernos anteriores, que salen a justificar con mentiras o con manipulaciones. Piensan que la gente es tonta, la gente no es tonta. La gente percibe, sabe, siente, lo siente sobre todo en la bolsa lo que está pasando. Entonces, cuando ya ves que se empieza a radicalizar el gobierno, porque sí hubo un giro de radicalización a finales del 2021, principio del 2022. Yo te diría que el último mes, digamos diciembre del 2021 y el primer trimestre del 2022 hubo un giro bastante marcado que yo lo sentí dentro del gobierno hacia el ala de los pocos radicales que hay en el gobierno. Y ahí fue cuando se terminaron de consolidar este pequeño grupo de radicales y terminaron de monopolizar las decisiones. Y ahí fue donde entonces empieza
empieza todo el descalabro. Ahí es donde empieza lo de los cambios, por ejemplo, lo de la intención de concentrar el poder, lo del cambio de China de Taiwán a China, lo de la cuestión de la ley tributaria. Ahí es donde empiezan a pasar todas esas cosas. Y coincide, obviamente, con la caída de la popularidad de la presidenta. Bueno, y este tipo de acciones no solo motivan la salida de Pedro Barquero del gobierno, sino que a la larga lanzan a Pedro Barquero al ruedo político nuevamente. ¿Cómo nace la idea del bloque de oposición ciudadana? Mira, esto yo en realidad, obviamente cuando estaba en el gobierno tenía que respetar la posición que tenía y tenía que dedicarle el 100% del tiempo. O sea, Miguel, yo dejé botados mis negocios, dejé botada a mi familia, dejé botado todo y me dediqué más del 100% de mi tiempo a estar trabajando en el gobierno. Obviamente cuando ya salgo del gobierno, regreso a lo mío y regreso también a activar fuertemente con Salvador, que es el presidente de mi partido. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues obviamente señalando las cosas que no se están haciendo bien, mencionando qué son las cosas que se tienen que hacer bien y obviamente nos estamos preparando para un proceso electoral si es que hay elecciones, ¿verdad? Preparándose para un proceso electoral. Vamos a volver después de unos mensajes a hablar de ese proceso electoral. Un proceso electoral que según el calendario será en noviembre de 2025, pero que el 1 de enero la presidente Castro prácticamente lanzó un proceso de pre-campaña al anunciar de manera inédita la candidatura de una hasta ese momento miembro de su gabinete, que pasó a ser la primera precandidata abiertamente y en público para la presidencia de la República. Vamos a hablar de ese proceso electoral de 2025. Pedro ha dicho, si es que hay proceso electoral en 2025, volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques, acá por ICN, Una Nueva Conciencia, con Pedro Barquero, exsecretario de Desarrollo Económico. Seguimos en Cuestión de Enfoques, hoy con Pedro Barquero, exsecretario de Desarrollo Económico, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Pedro, ya hemos hablado de lo económico, empezamos a hablar de lo político. Obviamente todo esto tiene un impacto en lo social, en las relaciones que Honduras hace hacia adentro con su población, y a nivel internacional has mencionado el cambio, creo que ha sido el más importante en los últimos 2 años en nuestras relaciones, sustituyendo a la República de China, Taiwán, por la China continental. La relación con los Estados Unidos. Antes de pasar a hablar de política interna, cerremos el tema de política internacional. ¿Qué valoración haces? ¿Te preocupa el rumbo que está tomando la relación con los Estados Unidos? Va a haber elecciones en Estados Unidos en noviembre de este año. ¿Qué perspectiva le ves a esto? Mira, sí me preocupa cómo el gobierno está manejando la relación con Estados Unidos. Me parece que ha habido mucho irrespeto por parte de muchos funcionarios y autoridades del gobierno hacia el gobierno de Estados Unidos y hacia la embajadora de Estados Unidos. Yo creo que hay que estar conscientes que el gobierno de Estados Unidos ha sido amigo del gobierno de Honduras toda la vida. El pueblo de Estados Unidos ha sido amigo del pueblo de Honduras toda la vida y nos han apoyado muchísimo. 1 millón de hondureños viven allá. Más de 1 millón de hondureños viven allá, y aparte de eso también, aparte de la amistad y aparte del 1,5 millones de hondureños que viven allá, son nuestro principal socio comercial. O sea, nuestras exportaciones van principalmente a Estados Unidos y las inversiones que vienen del extranjero principalmente son de Estados Unidos. Entonces, tenemos que aprender a respetar todo eso. La amistad, los hondureños que viven allá y las relaciones comerciales. El gobierno plantea que se necesita afianzar la soberanía nacional. ¿En qué momento piensas tú que esa postura de soberanía cae en el irrespeto? Yo pienso que nosotros nuestra soberanía la podemos establecer y hacer que se respete sin necesidad de irrespetar. O sea, simple y sencillamente soberanía es tomar las decisiones independientemente de. Para tomar tus decisiones independientemente de, no necesitas faltarle respeto a nadie. No necesitas hacer show con nadie. ¿Entendés? Pero yo lo que veo es que hay un grupo de gente que hace cosas solo para recibir los aplausos. Cuando dices grupo de gente te refieres a este grupo de radicales que han mencionado y que ganan poder, dices, en el transcurso de estos 2 años. Exactamente, porque dentro del grupo de radicales, cada vez que uno de ellos hace algo
en contra de la embajadora o en contra de Estados Unidos o en contra de Israel o en contra de cualquier cuestión que ellos consideran de acuerdo a su ideología que la tienen que atacar, entonces todos los demás radicales los aplauden. ¿Este grupo de radicales se mantiene en el poder porque Sí. la presidenta Castro quiere o porque el presidente Zelaya quiere? Pues ambos quieren, porque ahí los pusieron, pues. Los nombraron en puestos claves, los mantienen y nunca les llama la atención sobre los hechos, digamos que de irrespeto que han hecho. Y no solo irrespeto a Estados Unidos y a la embajadora y al primer ministro de Israel, sino que también irrespeto internamente en el país, a ciudadanos. O sea, ves a algunos funcionarios en las redes sociales, por ejemplo, insultando y hasta con palabras soeces a gente en las redes, de la oposición política, de la sociedad civil, ciudadanos en general. Y no ves una reprimenda por parte de las autoridades máximas, ni del partido ni del gobierno, en contra de esas actitudes. Entonces eso quiere decir una de dos: o que lo aceptan o que lo fomentan. Ahora que la presidenta Castro ha anunciado que su exsecretaria de Finanzas se ha lanzado al ruedo, ¿este grupo de funcionarios apoyan a Rick Simón Castro? Claro, si es que ella es, digamos que una de las principales líderes de ese grupo de radicales. Y como oposición, ¿qué oportunidades brinda este radicalismo? Mira, hay varias cosas aquí en juego, porque los radicales se disfrazan y no muestran su verdadera cara hasta que tienen el poder, hasta que tienen suficiente poder como para poder enseñar lo que realmente son. Y te voy a dar ejemplos. Yo tengo videos en donde Fidel Castro, cuando estaba en la sierra, en la montaña, peleando por el poder allá por finales de los 50 en Cuba, salía en entrevistas diciendo que él no era comunista, que él lo que quería era derrocar a un dictador y después llamar a elecciones libres y transparentes, y que no iba a confiscar tierras. Eso era lo que decía cuando estaba en la montaña, con el fusil en el lomo, peleando por sacar al que él consideraba dictador en ese momento. Toma el poder y ¿qué hizo? Todo lo contrario de lo que decía. Se instaló una dictadura comunista. Desde entonces no ha vuelto a haber elecciones democráticas libres y transparentes en Cuba. Ni siquiera hay más partidos políticos, porque solo hay un partido político, que es el Partido Comunista de Cuba. Y la economía la destruyó, porque le confiscó todo a los empresarios, se los robó, confiscar es robar, y de ahí es donde viene el embargo. ¿Qué es lo que hace la izquierda internacional? Manipula eso. La izquierda internacional, si vos te fijas, dicen el bloqueo a Cuba. Cuba no tiene ningún bloqueo. Cuba puede comerciar y transar con todos los países del mundo. Cuba compra productos de Estados Unidos y le vende productos a Estados Unidos. Cuba exporta productos a Estados Unidos e importa de Estados Unidos. ¿Cuál es el embargo que tiene? Sobre los bienes que Fidel Castro le robó a empresarios y ciudadanos americanos. Hay un embargo y una demanda monetaria en contra del gobierno de Cuba. ¿Eso qué quiere decir? Que vos no podés transar sobre esos bienes que están demandados, pero sobre todo lo demás sí podés transar. Europa también tiene relación comercial con Cuba. Cuba exporta a Europa, Cuba importa de Europa. Lo mismo con América Latina, lo mismo con Estados Unidos y con el resto del mundo. ¿Por qué mencionas a Cuba? ¿Encuentras símiles, paralelos en lo que está pasando? Porque este grupo de radicales lo que quieren implementar es el modelo cubano. Ahora, volviéndote al tema del discurso, entonces Fidel Castro mintió porque no muestran la verdadera cara hasta que tienen el poder absoluto o suficiente poder para agarrar el poder absoluto. Venezuela lo mismo. Hay entrevistas de Hugo Chávez cuando decía que él era un demócrata, que él lo que quería era que Venezuela fuera libre, que prosperara, que no le iba a confiscar tampoco nada a la empresa privada. Unos años después, en la calle, ¿de quién es ese edificio? No, ahí es de una empresa que confísquese. Y así salió a confiscar empresas, etcétera, y destruyó esa economía. Hoy, Cuba y Venezuela tienen 95% de pobreza. ¿Sabes cuánto es el salario mínimo en Venezuela? $3.50. En algunas zonas y en otras $5. 100 lempiras. Ese es el salario mínimo en Venezuela. Entonces, este grupo de radicales lo que quiere es traer toda la miseria y la pobreza de esos países como Venezuela y Cuba, porque lo que les interesa es secuestrar el poder y eternizarse. Así como se eternizó Fidel Castro hasta la muerte en Cuba y después dejó a sus herederos, y así como se eternizó Chávez en Venezuela hasta la muerte y después dejó a su heredero. Y eso es lo que ellos quieren hacer acá. Pero claro, no te lo dicen, ni te lo van a decir, porque mienten. Y a través de mentiras llegan por la vía democrática como en Venezuela, pero una vez que están ahí, se consolidan y se quedan. Y te cambian el sistema. ¿No sabía esto Pedro Barquero en octubre de 2021? No,
yo pensaba que realmente lo que querían hacer era mejorar el país, porque al final de cuentas el discurso era un discurso anticorrupción, un discurso pro democracia, un discurso a favor de lo que es la generación de empleo, de mejorar la economía, etc. Un discurso para sacar a Juan Orlando Hernández. Un discurso para sacar a Juan Nacional. Orlando, que fue lo que realmente pegó. O sea, tenemos que estar conscientes. Mira, en el 2021 en realidad no ganó la alianza, perdió el Partido Nacional. O sea, la mayoría de la gente votó por nosotros como proyecto político porque votó en contra de Juan Orlando. O sea, no votaron realmente a favor de nosotros. La gente votó porque quería cambiar lo que tenían. El problema es que ahora la mayoría de gente que votó por ese cambio está arrepentida, porque miran que están teniendo más de lo mismo y en algunos aspectos peor. Con las pérdidas que ha tenido el PSH en los últimos 2 años, mencionabas incluso dentro y fuera de micrófonos que posiblemente ya queden casi con la mitad de la bancada. Perdieron el presidente en funciones del Congreso, Luis Redondo, en las primeras de cambio se distanció del partido. Tenemos otros miembros del partido. ¿Cómo piensan ustedes con un partido que está con retos de consolidarse y fortalecerse, ser parte de una oposición que pueda hacer frente al oficialismo? Mira, eso le está pasando no solo el Partido Salvador de Honduras, el Partido Liberal también está con divisiones internas, el Partido Nacional también. Esas divisiones y esos grupos dentro de los partidos son normales, son parte de la política. O sea, siempre vas a tener personas, digamos, con la línea del partido y personas que van a pensar diferente. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá es que hacia las elecciones del año 2025 tenemos que hacer una alianza entre una facción del Partido Liberal, una facción del Partido Nacional y una facción del Partido Salvador de Honduras. Y si se puede, todo el Partido Liberal, todo el Partido Nacional y todo el Partido Salvador de Honduras, mejor. Pero tenemos que hacer una alianza multipartidaria porque, para serte 100% honesto, ni el Partido Liberal solo, ni el Partido Nacional solo, ni el Partido Salvador de Honduras solo le va a poder ganar a Libre. ¿Por qué? Porque están en el poder. Entonces, desde el poder puedes hacer muchas cosas. Vas a ver este año y el otro cómo van a empezar a aumentar la inversión, por ejemplo, en carreteras. Y con eso entonces la gente va a empezar a ver que están trabajando. Vas a empezar a ver que van a aumentar también la inversión social. Entonces, todo con fines electorales. Entonces, el pueblo va a empezar a ver más gasto o inversión pública. Y eso obviamente les va a generar cierto nivel de votos. ¿Y no es el objetivo final de un gobierno? Por supuesto. Por hacer supuesto, obra, claro, cumplirle a la población. Claro, por supuesto. Pero yo lo que te estoy diciendo es que haciendo eso, no estoy diciendo que está mal, solo te estoy diciendo que haciendo eso, obviamente les va a generar atracción de cierto porcentaje de la población. ¿Puede Libre solo ganar las elecciones también? Necesitó de ustedes en el 2021. Depende de cómo lo haga, pero hay varios elementos. Están los elementos limpios, que es que hagan mucha inversión, que inviertan en carreteras, que inviertan en salud, que inviertan, etcétera. Eso les va a generar simpatía con un porcentaje de la población. Y está la parte no limpia. O sea, también ellos tienen control de una buena parte del Consejo Nacional Electoral y por ahí también pueden venir fraudes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros como oposición tenemos que estar mentalizados que tenemos que llegar en alianza. Y todos, o sea, los liberales que quieran, los nacionalistas que quieran y nosotros del PSH que querramos. Y una vez que logremos esa alianza, tenemos que primero asegurarnos que hayan elecciones y segundo, tenemos que asegurarnos que sean lo más transparente posible para poder tener posibilidades como oposición de ganarle al oficialismo. El oficialismo siempre tiene muchas herramientas limpias y sucias para poder enfrentarse con fuerza en un proceso electoral. Antes de ir a la última parte del programa, una pregunta de respuesta rápida y directa. ¿El Partido Salvador de Honduras va a ir a elecciones primarias? Si es necesario, sí, porque los estatutos te establecen que si se hacen varios movimientos, hay que ir a elecciones primarias. Bueno, vamos a hablar sobre el ciclo electoral que se nos avecina, porque Pedro Barquero es miembro del PSH, lo ha dicho. Él sale del puesto y retorna al partido con el cual participó en la coalición de gobierno y al partido en el cual sigue a su líder, al ingeniero Salvador Narrala. Volvemos después de un mensaje, esa cuestión de enfoques acá por ICN, una nueva conciencia.
Estamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Hoy con el ingeniero Pedro Barquero, exsecretario de Desarrollo Económico del gobierno que inicia como gobierno de coalición y que hoy, estamos claros, el gobierno de Libertad y Refundación, presidido por la señora Iris Xiomara Castro Sarmiento. Pedro, hablamos al inicio del programa, ya hace un par de segmentos, que íbamos a hablar de los aspectos económicos, políticos, hemos hablado de política interna, de política internacional, hemos abordado lo económico, hablemos de lo social. De cara al proceso electoral de 2025, faltan 2 años de gobierno. Lo logrado, los retos, los problemas que puedes ver en estos próximos 2 años o más allá. Mira, en el aspecto social también se ha quedado debiendo el pueblo hondureño. El mejor reflejo de todo, de lo económico, lo político, lo social, lo nacional, lo internacional y todo, es la migración. Ese es el mejor termómetro que vos podés tener si en un país se hacen las cosas bien o si en un país se hacen las cosas mal. En el mundo vos podés dividir los países en 2, los que atraen migración y los que generan migración. Los que atraen migración son los países exitosos. Les va tan bien que la gente de otros países quiere llegar y estar ahí. Estados Unidos es el ejemplo. Los países que generan migración son los países que lo hacen mal. Le dan mala calidad de vida a sus ciudadanos y ellos se tienen que ir de su propio país para ir a buscar a otro lado una mejor vida. Honduras obviamente siempre ha estado del lado de los países que lo hacen mal, países generadores de migración. Pero lo que ha visto este último año, el año pasado 2023, ha sido un fuerte aumento de la migración. Según datos oficiales del gobierno de Estados Unidos y según datos oficiales de la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Atención al Refugiado, los hondureños han estado migrando en un 30% más que en el pasado reciente. O sea, en el 2023 aumentó 30% la migración de hondureños. Pero eso ya es los últimos 2 años, no son los 12 años anteriores. Estamos hablando eso es el del último año, el 2023. O sea, datos del gobierno actual. Exactamente. O sea, eso es ya resultado de la gestión de este gobierno. O sea, si vos tuvieras que la migración se estuviera manteniendo plana, vos dirías, bueno, las cosas están mejorando, porque hubiera sido un logro evitar que siga aumentando. Si hubieras logrado conseguir que bajara la migración, hubieras dicho, es un exitazo. O sea, este gobierno lo está haciendo tan bien que ya la gente está yéndose en menos cantidad. ¿Lo hubieras evitado creando empleos? Exactamente, claro. Pero ¿qué es lo que tenés? La curva más bien se disparó. 30% más. Según los datos de los Comar, el año 2022 hubieron 31.500 hondureños pidiendo refugio en México. El 2023, a noviembre, ya llevábamos más de 40.000. O sea, de 31.000 en 12 meses a 40.000 en 11 meses. ¿Eso qué te quiere decir? Que se está deteriorando la parte, la calidad de vida de los hondureños. Y eso te implica la parte social y obviamente la parte económica. Si no se hubieran cometido los errores que se cometieron entre finales del 2022 y todo el 2023 en la parte económica, no hubieras tenido ese enorme aumento de migración. Y ese es otro problema. Nuevamente volvemos a lo que hablábamos al inicio. Como están haciendo un mal diagnóstico, no están haciendo la medicina correcta. O puede ser otra cosa también, que sea parte del plan. Porque cuando estos gobiernos radicales llegan al poder, parte de la tarea de ellos es destruir la economía. En Cuba destruyeron la economía, en Venezuela destruyeron la economía, porque es parte del plan de consolidación política. Destruyen la economía para que la gente dependa del gobierno, no de la generación de empleo privado, y desde ahí entonces manipulan a todo el mundo de una manera más fácil. Y es más fácil mantenerse en el poder cuando tenés ese nivel de control sobre todo. Entonces ahí es donde me queda la duda de qué es lo que quieren. ¿Lo están haciendo por ignorancia o lo están haciendo porque es parte del plan? Esa es una respuesta que todavía no tengo suficientes datos como para poder dar una respuesta concreta. Pero igual el resultado es el mismo: la destrucción de la economía, el deterioro de la calidad de vida, y lo ves reflejado claramente en el aumento de la migración. O sea, para mí, si querés un indicador nada más para medir el país, es eso, la migración. ¿Está aumentando, está bajando o está estable? En Honduras está aumentando. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno está haciendo un mal trabajo. O sea, entre la suma de lo que se hace bien y la resta de lo que se hace mal, pesa mucho más lo que se está haciendo mal, y por eso la gente se está yendo muchísimo más que antes. José Manuel Matheu te sobrevive varios meses a tu salida en el gobierno. La salida de él, ¿cómo la interpretas en este contexto de logros en lo social? Mira, yo pienso que él se equivocó en quedarse en el gobierno. O sea, yo cuando yo vi que
que en realidad yo no iba a poder tomar decisiones para incidir positivamente en lo que a mí me interesaba, yo mejor me fui. Y yo dije, no, ¿para qué me voy a quedar si yo no voy a poder incidir en los temas? ¿En qué momento sentiste que a José Manuel Mateo le pasaba lo mismo? Yo lo sentí desde que se votó por eliminar el fideicomiso de salud. Él se opuso. Él se opuso. Él dijo claramente en Consejo de Ministros, y eso está grabado, o sea, porque los consejos de ministros se grababa, o sea, habían cámaras y se grababa el video y el audio. Y él ahí le pidió a todo el gabinete y le pidió a la presidenta que si querían eliminar todos los fideicomisos, que eliminaran todos menos el de salud. Y dijo, lo que se nos viene va a ser un problema que no vamos a poder controlar si eliminamos el fideicomiso de salud, porque yo no tengo ni la estructura, ni el personal, ni los procesos, ni nada para la compra de medicinas. Y aún así se le eliminó. Entonces, desde ahí ya mirabas que no se le estaba siguiendo su solicitud o su recomendación. Pedro, en octubre de 2021, el anuncio de la coalición de partidos que ustedes hicieron cambió significativamente el rumbo de las elecciones de ese año. Ya has mencionado un panorama complejo en lo político, en lo económico, en lo social. El gobierno obviamente también, en esa misma silla tuve al ministro de Educación hablando de los planes que tienen. Hemos tenido funcionarios como el director de aduanas hablando también de las mejoras o la continuidad de algunas cosas que se están haciendo en el gobierno. Y en el caso de los funcionarios oficialistas hay mucho optimismo de que estos 2 años son el año de la consolidación del gobierno, etcétera. ¿Tú ves que pueda ocurrir algún factor así clave como el que pasó en octubre de 2021 con ustedes que pueda permitirle al gobierno de Libre continuar en el poder en el 2025? Yo creo que sí tienen posibilidades de continuar en el poder. Sí las tienen. Nuevamente, yo te insisto, cuando estás en el poder, tenés muchas herramientas limpias y muchas herramientas sucias para continuar en el poder. Y yo estoy seguro que van a usar ambas. Van a usar las herramientas limpias y van a usar las herramientas sucias. Tienen un enorme poder desde el gobierno que pueden ejercer para incidir de buena manera y de mala manera en las elecciones. Por eso es que insisto que nosotros tenemos que ser una alianza de oposición, porque individualmente y separados, lo único que estaríamos haciendo sería estar haciendo el favor al partido de gobierno. Entonces ahí es donde los liberales, los nacionalistas y los PSH, todos tenemos que decidir qué queremos. O le vamos a seguir el juego al oficialismo y les vamos a ayudar a que se reelijan, o realmente vamos a hacer una oposición constructiva, nos vamos a unir y vamos a tener un proyecto político para realmente sacarlos a ellos en elecciones y después llegar nosotros a hacer las cosas bien. ¿Ustedes visualizan desde ya qué características debería tener la cabeza de fórmula de esa coalición? Mira, tiene que ser un liderazgo conciliador que pueda atraer a todas las fuerzas políticas y generar esa alianza. Tiene que ser una persona también que se deje aconsejar por personas que sepan y que sepa elegir un buen gabinete. Porque yo te voy a decir una cuestión, más que quién sea el presidente, habiendo estado dentro del gobierno, yo te puedo decir que la clave es la conformación del gabinete. Si vos tenés un buen gabinete, podés tener un presidente no tan bueno. Pero si tenés un presidente bueno con un mal gabinete, de nada te sirve. No va a haber una buena gestión gubernamental. Entonces yo creo que el candidato presidencial es como el ticket para poder llevar un buen equipo a que conforme el gabinete de gobierno y que se hagan las cosas bien. ¿Pedro Barquero piensa ser parte de ese gabinete o piensa correr para el Congreso? No. A mí no me interesa ningún cargo de elección popular, ni me interesa ser parte del gobierno. Yo, y esto lo he hablado claramente con Salvador, o sea, yo a Salvador lo apoyo en el proceso de campaña que viene. Obviamente me interesa apoyar el proceso de la generación de una alianza. Y una vez que sean gobierno, a mí lo que me interesa, y le he dicho a Salvador, yo con gusto me encantaría ser tu asesor externo, sin nombramiento, sin sueldo, sin nada. Simple y sencillamente ayudarte con ideas y con diseño de políticas públicas. En lo que no me interesa volver a trabajar en el gobierno. Bueno, entonces en lo que resta de este gobierno, sabiendo que el PSH ya no es parte del gobierno, ¿se ve liderando oposición, se ve construyendo acuerdos, se ve buscando diálogos o está trabajando exclusivamente en su organización interna? No, hacemos las dos cosas. O sea, yo estoy trabajando
a la par de Salvador en ambas cosas. Nosotros estamos trabajando para consolidar nuestro partido, pero también estamos trabajando para sembrar las relaciones de confianza que se necesitan con toda la oposición para eventualmente poder llegar a una alianza. En las dos cosas estamos trabajando. ¿El BOC existe todavía? El BOC existe todavía. Recordad que nosotros ahorita estamos en un periodo de negociación, o sea, ahorita está la oposición con acercamientos intermitentes, pero con acercamientos con el oficialismo, el Partido Nacional y el Partido Liberal principalmente. A nosotros como PSH nos ha marginado el oficialismo, pero estamos en permanente comunicación con el Partido Nacional y con el Partido Liberal. Nos comunicamos permanentemente y estamos al tanto todos de cómo van las negociaciones de todos. Y al final de cuentas nos hemos puesto de acuerdo en varias cosas. Por ejemplo, el hecho de la última convocatoria que hicieron en el Congreso por parte de la Comisión Permanente, nos pusimos de acuerdo todos, Partido Nacional, Partido Liberal y PSH, de no atender esa convocatoria porque ninguno de nosotros reconoce la legalidad de la Comisión Permanente. Entonces, así es como hemos estado operando por el momento, y como era diciembre y como estamos en medio del proceso de negociación, es que decidimos hacer una pausa con el tema de las marchas y todos estos temas, pero una vez que sea políticamente necesario, vamos a regresar a hacer las marchas y cualquier otra acción que sea conveniente. Estamos en el último minuto, Pedro, un mensaje final al público. Yo lo que pienso es que nosotros como ciudadanía tenemos que ser más beligerantes y más exigentes. Nosotros no podemos ser una ciudadanía que acepte mediocridad por parte de los gobiernos, y necesitamos levantar la voz y necesitamos exigirle a los gobiernos, independientemente de qué partido sea y quiénes sean las personas que estén conformándolo, necesitamos exigirle de manera más contundente que haga las cosas bien. Por esa pasividad que hemos tenido los hondureños históricamente y esa aceptación tácita de los malos gobiernos, es que estamos donde estamos. Entonces necesitamos presionarlos. No es solo el momento del voto, la presión que tenemos que hacer los ciudadanos, es permanente. Tenemos que levantar la voz, para eso están las redes sociales, los que tenemos acceso a los medios de comunicación, en los medios de comunicación, en los círculos de amigos, en los círculos de influencia, en los trabajos, en donde sea, levantar la voz para pedir y exigir que tengamos una mejor Honduras. Eso sí, con respeto, porque no hay que perder el respeto y no hay que caer en la trampa de mucha gente que nos quiere jalar hacia la vulgaridad y la patanería. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos hoy. Gracias por haber sido parte de Cuestión de Enfoques el día de hoy y por acompañar a la teleaudiencia de ICN, una nueva conciencia. Vamos a dar por finalizado el programa de hoy, pero no sin antes recordarle seguir atento a nuestra programación. Siguen las noticias por ICN. Muy buenos días.